circuitos RLC. Chicos, ¿qué es un circuito RLC? Profe, que tiene resistencia, capacitor y inductor. Perfecto. Cuando hablamos de un circuito R de resistencia, L de inductancia y C de capacitancia. Son unos elementos que siempre se utilizan y en este caso, pues vamos a trabajar un circuito RLC en serie. Ya habíamos visto anteriormente de que las ondas quedan definidas mediante tres datos: amplitud, frecuencia y fase. Y una forma rápida y sencilla para hablarle de las características es utilizando el concepto de vectores, que permite determinar estas características o estos datos sin necesidad de usar las funciones de onda. A esos vectores se le conoce como fasores. A ese concepto se le llama como fasores. De los ejemplos típicos es el comportamiento de un circuito RLC. El ejemplo más típico para aplicar el concepto de fasores es con el circuito RLC, el cual vamos a estudiar teniendo en cuenta aquí una característica importante, que es la impedancia del circuito RLC. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos que la impedancia es la oposición a la circulación de la corriente cuando tenemos un circuito RLC. Esta definición de causalidad, ¿ustedes no la habrán escuchado anteriormente? ¿Oposición a la circulación de la corriente? Eso es lo que pasa en una resistencia, ¿no, profe? Exactamente, lo mismo. Entonces, la impedancia es lo mismo que una resistencia, pero para un circuito RLC. Y la impedancia, teniendo la resistencia, la inductancia y la capacitancia, se puede calcular usando esta expresión, donde omega es 2πf. Como vamos a trabajar una fuente de corriente alterna, pues vamos a trabajar frecuencias diferentes, o sea que aquí lo creamos en la frecuencia y podemos calcular la impedancia. ¿Cómo hallamos esta ecuación? No nos vamos a meter en eso, en esta ecuación, sino nos vamos a meter a otra. Entonces, chicos, miren, para empezar, si nosotros tenemos un circuito en serie, para empezar solamente vamos a determinar, a estudiar qué pasaría cuando tenemos solo conectada una resistencia a una fuente de voltaje. Entonces, el comportamiento de una resistencia para las frecuencias y corrientes ordinarias es la de un elemento disipador. Quiere decir que convierte la energía eléctrica en calor. Y es independiente de la dirección del flujo de corriente e independiente de la frecuencia. ¿Eso qué significa? Que no se produce desfase entre la corriente y el voltaje. Entonces, fíjense, aquí tenemos la corriente, aquí tenemos voltaje. Cuando el voltaje es cero, la corriente también. O sea que si nosotros queremos representar eso mediante fasores, vamos a dibujar dos vectores que van en la misma dirección. No hay desfase, no hay ángulo entre esos dos vectores. Entonces tenemos la corriente que va en este sentido y el voltaje que va en ese sentido. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un elemento inductor? L de inductancia. Nosotros tenemos aquí que el voltaje sufre un retraso con respecto a 90 grados en la corriente. ¿Qué quiere decir? Que si en el momento en que el voltaje sea máximo, ¿qué pasa con la corriente? Es cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Un voltaje máximo y una corriente en este sentido. Como es un desfase de 90 grados, vamos a representarlo como dos vectores separados un ángulo de 90 grados. El voltaje hacia arriba porque tenemos un máximo. Mientras si estamos hablando de un elemento capacitor, no, aquí lo que sucede es que el voltaje se adelanta. Entonces, ¿qué significa que el voltaje se adelanta? Cuando tenemos la corriente máxima, el voltaje es cero. Entonces, lo representamos como el voltaje negativo, o sea, abajo, y un ángulo de ellos de 90 grados. Ahora vamos a sumar todo eso y vamos a colocarlo en un circuito RLC. Entonces aquí vamos a tener el voltaje de la resistencia, vamos a tener el voltaje del inductor y vamos a tener el voltaje del capacitor.
Si sumo todos estos 3 voltajes, me debe dar el voltaje de ¿quién? ¿De la fuente? Fuentes de la fuente. Muy bien, vamos a obtener el voltaje de la fuente. Entonces, como vimos, lo representamos cada uno como vectores, entonces vamos a hacer una suma de los vectores. Vamos a sumar el voltaje, la resistencia vector, el inductor y el capacitor. Y miren, obtenemos esto. Como el del capacitor, como el inductor subía y el capacitor bajaba, o sea, así, tenían direcciones diferentes, había un desfase de ¿cuánto? De 180 grados, resulta que estas dos se restan. Y la resta me queda este lado. Y el voltaje de la resistencia me queda de este lado. Ah, y mi resultante, ¿quién va a ser? El voltaje de la fuente. A esto lo llamamos triángulo de tensiones. Si yo tengo aquí un triángulo, ¿qué tipo de triángulo tengo? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si tengo este lado y tengo este lado, ¿cómo calculo este lado? El voltaje total. Con tangente. ¿Cómo? Tengo este lado del triángulo, tengo este otro lado del triángulo. ¿Cómo calculo este lado? Pitágoras, Pitágoras. Por Pitágoras. ¿Cómo sería por Pitágoras entonces? B cuadrado es igual a BR cuadrado. Y Exacto, el es la cateto diferencia opuesto al al cuadrado. cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado y todo eso raíz. Si quisiéramos hallar la impedancia, ¿cómo la hallaríamos? ¿Cómo habíamos definido la impedancia al inicio? Habíamos dado la definición de que la impedancia era como ¿quién? Era también una raíz de... No, en términos sencillos, cuando hablábamos de Resistencia. ¿La impedancia resistencia? podíamos hablar como una resistencia y la resistencia se puede hallar como la ley de Ohm, ¿cierto? Donde teníamos voltaje sobre corriente. Con eso podemos tener entonces el triángulo de impedancias. El voltaje sobre la corriente, voltaje sobre la corriente y voltaje sobre la corriente. Entonces, la impedancia, ¿cómo es? Pues el voltaje total que habíamos determinado como Pitágoras dividido en la corriente. Entonces, aquí tenemos otra expresión para la impedancia. Entonces, ya sabemos cuál es el primer objetivo de la práctica. Vamos a medir unos voltajes para hallar esta impedancia y compararla con la impedancia de la ecuación 1 que vimos anterior, ¿sí? ¿Y qué vamos a calcular aquí también? Un desfase. ¿El desfase de quién? Del voltaje de la resistencia y el voltaje de la fuente. ¿Cómo podemos hallar ese ángulo phi? Chicos, ¿me escuchan? Eso puede ir, depende de los valores que nos den, porque se puede hallar con seno o coseno, ¿no? Con 1 menos 1, con 1 menos 1. Incluso lo pueden hallar directamente como tangente. ¿Tangente qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el desfase phi es tangente a la menos 1 de el voltaje en el inductor menos el voltaje en el capacitor dividido en el voltaje en la resistencia. Listo, chicos. Entonces, vamos a mirar cómo medimos esos valores en el simulador para obtener esos valores de impedancia. Vamos a utilizar el simulador Multisim Live. Ya les voy a pasar el link por el chat, pero primero me ponen atención de cómo vamos a tomar esos datos. Si ustedes no están registrados, aquí en esta parte, en la parte superior izquierda, aquí donde dice Sign Up, ustedes pueden suscribir sus datos y ahí con el correo preferiblemente personal, se inscriben, crean la cuenta. Cuando ya hayan creado la cuenta, hacen clic en Login. Y entonces aquí sencillamente colocan su correo electrónico, colocan su contraseña e ingresan. Cuando ingresamos, hacemos crear circuito.
Lo mismo aquí, todo está muy cerca. Aquí, crear circuito. Recordemos esta parte, crear circuito. Entonces vamos a hacer crear circuito. Entonces, ¿cómo hacemos para crear el circuito? Vamos a crear un circuito RLC. Busco en este bloque todos los elementos que necesito. Aquí necesito una resistencia, necesito un inductor. No lo tenemos, pero aquí con la lupita colocamos la palabra inductor y nos aparece el inductor. Lo mismo, si no aparece el capacitor, escribimos la palabra capacitor. En inglés, pues aquí da la coincidencia que en inglés y en español es lo mismo, ¿ok? Buscamos la fuente alterna y unimos haciendo clic entre los elementos. Aquí colocamos clic, nos sale el alambrito, conectamos, conectamos, conectamos. Y conectamos. Ustedes pueden aquí moldear. Listo, tenemos nuestro circuito RLC, pero para poder tomar esos datos necesito unos ciertos valores de resistencia, de inductancia y capacitancia. Yo ahorita les voy a enviar las diapositivas al grupo para que ustedes tengan toda la información. ¿Qué valores vamos a utilizar de capacitancia? Entre 1 y 5 microfaradios, inductancia entre 1 y 9 milihenrios, una resistencia entre 10 y 30 ohmios. Pero ¿qué condición deben tener estos tres elementos? Que cuando ustedes calculen el factor de calidad, que es con esta expresión que yo les doy, ese factor de calidad debe dar mayor a 1. Entonces, por ejemplo, me voy a mi circuito, voy a, por ejemplo, colocar aquí por 10 o por 0,1. Ustedes pueden cambiar los valores. Yo voy a poner 10 ohmios acá. Voy a colocar 8 milihenrios, por ejemplo. 8 milihenrios, ¿no? 8 milihenrios. Y voy a poner 2 microfaradios. Alguien que me haga el favor de calcular el factor de calidad para estos datos que acabo de proponer y me diga si efectivamente da mayor a 1. No, profe, da menor. Da menor, ¿seguro? Bueno, antes de hacer el cálculo, es necesario que ustedes hagan una conversión de unidades. Si, por ejemplo, aquí están trabajando en milihenrios, tienen que convertirlo a henrios. ¿Cuánto debo multiplicar para convertirlo a henrios? Por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Y para 2 microfaradios, ¿cuánto multiplico para obtener a faradios? A la menos 6. A la menos 6. Entonces, por favor, vuelvan a verificar ese cálculo, a ver si efectivamente sigue dando menor. 6.32, profe. Sí, es mayor, 6.3. Listo, da mayor, perfecto. Entonces, esos datos que yo acabo de hallar me sirven. Ahora, ¿qué les voy a pedir? Calcúlenme la frecuencia de resonancia con esos mismos valores. De una vez, aquí aparece frecuencia de resonancia igual a 1 sobre 2pi raíz de inductancia por capacitancia. ¿Cuánto da ese valor? $1,258.23. 1258.23. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 1258 lo voy a colocar acá. Entonces, un K, o sea, 1,2, 1,25 kilohertz. Aproximadamente voy a obtener ahí mi frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Obviamente, para poder hallar la impedancia por medio de los voltajes, necesito medir voltaje y necesito medir corriente. Pongan mi atención que esta es la parte como más difícil del laboratorio, es cómo ubicar los medidores de voltaje para tener un buen resultado. Me voy aquí a esta parte donde dice voltaje y selecciono voltaje y lo coloco en el primer extremo del elemento. Para cada uno de estos debe tener su voltaje de referencia, entonces voy a buscar su voltaje de referencia. Pero ahí no están asociados. ¿Cómo hago para asociarlos? Entonces hago clic en el voltaje, en la parte de aquí superior derecha está el icono de ajustes y donde dice voltaje de referencia, lo asocio con referencia 1. Lo mismo para el elemento del inductor. Saco el inductor, coloco voltaje de referencia. Este es el voltaje de referencia 2, entonces aquí espicho esto, selecciono y lo asocio con referencia 2. Lo mismo para el capacitor. Su respectivo voltaje de referencia. Vuelvo, hago clic acá para asociarlo con la referencia 3. Si no les gusta el color, aquí abajo ustedes pueden cambiar el color. Pueden seleccionar el color que ustedes quieran y así. Ahora vamos a medir el voltaje en la fuente. Si nosotros empezamos aquí, deben seguir la misma trayectoria para colocar los elementos de voltaje. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar esto, vamos a colocar otro color. Y aquí el voltaje, su respectivo voltaje de referencia. Entonces aquí lo referencio con 4. Listo. He puesto los voltajes de referencia para medir voltajes. ¿Qué necesito medir ahora? Corriente. Entonces, lo mismo, aquí va a estar para mi medición de corriente. Aquí tenemos current, que es corriente en inglés. Y aquí lo coloco. Ah, pregunta. Lo coloco aquí, lo coloco antes de la resistencia, lo coloco después. ¿Dónde opinan ustedes que debo colocar este medidor de corriente? La corriente en un circuito en serie cambia, es la misma, no hay. Es la misma. Es la misma, entonces donde ustedes quieran colocar el medidor de corriente, les va a dar el mismo valor. Ya hemos puesto los medidores de voltaje, los medidores de corriente, hemos creado nuestro circuito de RLC, ahora sí podemos pasar a graficar. Entonces vamos aquí a hacer clic en Run Simulation y aquí tenemos nuestros datos que están corriendo. Ah, pero aquí en Split vamos a revisar efectivamente que se están graficando. Hago clic en la gráfica y hago clic en Auto para que se me estabilice los datos. Y con el ratón del mouse o aquí cambiando el eje X, Time Division, ustedes pueden variar aquí el valor en X para poder mirar mejor la onda, ¿no? ¿Cuál es la idea? Medir voltajes, medir corriente. Medir voltajes, ¿cómo lo mido? Haciendo clic en el punto máximo y el eje Y me está dando el valor del voltaje. Entonces, por ejemplo, este es mi color fucsia. Mi color fucsia pertenece al capacitor, entonces es 6,33. El azul, al máximo, ¿pertenece a quién? A mi inductor. Entonces ya sabemos que el azul es inductor, el fucsia es capacitor para mí, ¿no? Porque si ustedes quieren cambiar de color, también lo pueden realizar. La resistencia es el color verde, entonces me paro en el máximo y aquí 998 milivoltios. Recuerden que siempre tienen que convertir a voltios, a amperios, todo lo que tengan en micro, mili, nano, todo lo deben convertir al sistema internacional de medidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces una tabla parecida a la que vamos a ver aquí, justo acá. Vamos a hacer una tabla donde vamos a variar frecuencia, vamos a medir voltaje en la resistencia, en el inductor, en el capacitor. Miren, vamos a variar frecuencia. Entonces, ¿qué va aquí? La frecuencia de resonancia.
que para mí me dio 1000 algo, ¿cierto? Para frecuencia de resonancia, vamos a medir la resistencia, la inductancia, el voltaje del capacitor y la corriente. ¿Qué datos van a variar? El de frecuencia, entonces ustedes pueden variar 5 frecuencias hacia abajo de la frecuencia de resonancia y 5 frecuencias hacia arriba de la frecuencia de resonancia. 5 valores hacia arriba y 5 valores hacia abajo de la frecuencia de resonancia. Y con esos valores, pues ustedes pueden calcular la impedancia 1, que es la impedancia, bueno, como quieran llamarla, la impedancia que dedujimos a partir de los fasores, la impedancia 2, a la teórica que yo les di. ¿Listo? Y calculan el desfase, ¿no? ¿Cómo calculan el desfase? Con este valor de tangente a la -1, el voltaje inductor menos el capacitor sobre el voltaje de la resistencia. ¿Qué más van a hacer con esos valores? Van a obtener una gráfica, van a graficar frecuencia versus corriente en Y, frecuencia en X, de forma que grafiquen, van a obtener una gaussiana de esta forma y el máximo va a coincidir con la frecuencia de resonancia. ¿Qué otra gráfica van a realizar? En una misma gráfica van a graficar voltaje en el inductor y voltaje en el capacitor en Y. En X van a graficar frecuencia en Hertz. Y cuando ustedes grafiquen el punto de corte de las dos curvas, les tiene que coincidir con la frecuencia de resonancia. Eso es lo que se pide para este laboratorio, la toma de datos y las gráficas necesarias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Los valores en que varía la frecuencia deben ser, por ejemplo, que varíen de 2 en 2 o algo así. ¿O Yo cualquiera? creo que un rango mínimo de 150 Hz. O sea, si por ejemplo la frecuencia de resonancia me dio 1900, entonces 1750, 1750 hacia abajo, de 150 menos 150. Que haya una gran diferencia entre los datos, entre las frecuencias, que se note para que se pueda ver que efectivamente hay un comportamiento gaussiano. Vale, perfecto. Listo, chicos, entonces voy a enviarles de una vez las diapositivas, nombres del grupo, ¿cuál es? J4 es, Sí. para que no se nos olvide de una vez. Aquí, RLC. Les envío un pantallazo también de la tabla, ¿les parece? Por favor. Les envío un pantallazo de la tabla y los voy a colocar en grupos de una vez para que trabajemos. Chicos, díganme, grupo número 1, Joseph García. Profe, con Valentina Ardila y Freddy Díaz, por favor. Freddy Díaz, no lo veo. Freddy Díaz, ¿cómo está? Ah, ya lo vi. Rey Hernández. Profe, con Keila Barbosa y Silvia Sierra. Silvia Sierra. Listo, siguiente grupo, José Ponce. Omar Campo y Sergio Manrique. Sergio Manrique. Siguiente grupo, Camilo Fuentes. Profe, con Gabriel Quijano y Joan González. Listo, siguiente grupo, Alejandra Rey. Profe, con Camilo Pereira y David Fernández. Listo, siguiente grupo, Diego Sebastián. Profe, con Leonardo Suárez y el otro muchacho no vino. Listo, Mili Tatiana. Con Valeria Pinzón, profe. Siguiente grupo, Andrés Noza. Sí, profe. ¿Con quién? Solo. No quieres trabajar con nadie más, ¿no? No, profe. Listo. Dani Sánchez. Con Marlon